Vi un video donde decía que la gente en México odia al Chavo del Ocho. No sé por qué, pero lo odia. Cuestión en Argentina no pasa eso. En Argentina toda la gente, por lo menos la gente grande, le tiene un gran cariño a el Chavo del Ocho y a todo eso. Creo que se ha alejado a los espectadores, digamos, de ese ruido exterior o todo ese chimento, no sé cómo se dice, que decían infidelidad de Doña Florinda, de las peleas, de todo eso. No ha llegado a Argentina como tal y nos quedamos con los capítulos que los pasan todo el tiempo en la televisión. Así que quería volver al Chavo del Ocho ya que subí algunos videos que le fueron muy bien. Y tenemos dos videos acá para continuar este directo que son cómo murieron los actores del Chavo del Ocho y 5 misterios aterradores que nadie se atreve a contar del Chavo del Ocho. Vamos a empezar por esto. La muerte volvió a tocar el universo Chespirito. Hace apenas un par de meses Carmen Ochoa y hace apenas unos días Ricardo de Pascual, miembros del elenco de Mal amigo, ese de Pascual me salió en Instagram y yo no sabía quién era este. Pero claro, era una foto actual. Este aparecía de vez en cuando, este personaje. Pascual, miembros del elenco de Chespirito, pues fallecieron. Lo que abre una gran pregunta. ¿Cómo es que murió cada miembro del elenco de Chespirito? ¿Cuáles fueron las muertes más recordadas? ¿Cuáles fueron olvidadas? ¿Y cuáles ocurrieron en medio de la polémica? Le juro, amigo, que yo no sé nada de esto. No sé, pero nada. Ni me acuerdo qué fecha murió Chespirito. Si es que murió. Han salido publicaciones todos los años de que moría y al final siempre estaba vivo. Y si quieres saber todo el chisme que hay detrás de cada uno de esos sucesos, pues ponte muy atento, barrilero. Con el paso de los años, el elenco que dio vida al universo de Chespirito comenzó a desaparecer poco a poco. Y es que actualmente nos encontramos en una época en donde pues ahora son muy pocos los que nos quedan vivos, por lo que haremos un gran viaje por todo el universo en la historia de Roberto Gómez Bolaños, recordando aquellas figuras que formaron parte de su elenco y que pues ya fallecieron. Jaimito, amigo. ¿Jaimito era o Jaime? Este. Amigo, vi una nota que decía que este hombre no sabía andar en bicicleta, pero igual entregaba el correo caminando con la bicicleta al lado porque no quería perder el trabajo. O sea, la serie, digamos. Que formaron parte de su elenco y que pues ya fallecieron, y que por cierto algunos suelen ser olvidados, por lo que sin duda este será un gran viaje a lo largo del tiempo. Así que mejor comencemos. Creo que el primero fue o Don Ramón o Doña o la Bruja del 71. Uno de esos dos me parece que fue el primero. Ramón Valdés. Para comenzar esta triste lista, lamentablemente la Ah, primera sí. persona que aparece dentro de ella, pues se trata de nada más y nada menos que el más querido de la vecindad del Chavo del Ocho, por Ramón Valdés Castillo, para los cuates Don Ramón, pues el 9 de agosto de 1988, a los 63 años, pues el corazón del querido Monchito dejaría de latir. Esto después de estar combatiendo durante un largo tiempo una gran batalla contra el cáncer de estómago, la cual pues bueno, finalmente se lo llevó. Y aunque para ese momento ya no formaba parte del elenco de Chespirito, pues sí formaba parte del equipo de grabación de Akekiko junto a Carlos Villagrán. Y como una curiosidad muy digna del gran Don Ramón, cuando le encontraron la enfermedad, pues le dijeron a su familia que le quedaba muy poco tiempo. Y la familia de Ramón Valdés, pues pensó que si le daban esta noticia al actor, pues iba a decaer por completo, por lo que simplemente pues no le dijeron. Pero la gran sorpresa fue que Don Ramón no se enteraría de lo grave que estaba y duraría muchísimo más tiempo más del pensado. Y vaya, no contaban con su astucia. Raúl el Chato Padilla. Cuando Don Ramón abandonó el elenco del Chavo del Ocho, Chespirito llamaría a un viejo conocido. Amigo, yo cuando veía la serie del Chavo, o sea, quería tener un abuelo así. O sea, mi abuelo obviamente era buena persona. Bueno, los dos abuelos que yo tenía. Pero esta persona se me hacía tan buena, tan cariñosa y abrazable. No sé de la vida real cómo sería, pero el personaje fue increíble. Siendo el Chato Padilla. Y es que no era ningún secreto que prácticamente el personaje de Jaimito el Cartero llegó a intentar reemplazar lo que había hecho Don Ramón en El Chavo del Ocho. Pero lo curioso es que después de que falleciera Don Ramón, por la otra gran pérdida del elenco de Chespirito sería el Chato Padilla, o sea, Jaimito el Cartero, el cual a los 75 años, el 3 de febrero de 1994, de un tremendo infarto agudo al miocardio, pues daría como resultado el cartero evitara la fatiga para siempre. Que como curiosidad, pues alrededor de la muerte de este actor siempre ha existido una gran desinformación. Y eso no es lo malo. Lo malo es que muchos se la han creído. Pues en varias ocasiones se ha dicho que alrededor de la muerte de Raúl el Chato Padilla hay una historia bastante trágica ocurriendo en las grabaciones del Chavo del Ocho. Pues se suele decir que Chespirito encontró al actor que daba vida a Jaimito el Cartero muerto dentro del set de grabación.
cosa que fue sacada del libro del diario del Chavo del Ocho, el cual lo conocimos en 1995, por lo menos dentro de sus páginas y en la ficción de la historia, pues el Chavo, el personaje, se encuentra a Jaimito el cartero así dentro de su casa, pero muchos medios desinformaron a todos e hicieron pasar la historia del libro como si hubiera pasado en la vida real. ¡Qué cosas! Angelines Fernández, la bruja del 71. En 1994, la vecindad del Chavo del Ocho despediría a la querida brujita del 71, la cual, al igual que como ocurrió con Don Ramón, pues habría fallecido a causa de cáncer, solo que en este caso fue cáncer de pulmón, el cual junto con algunas complicaciones respiratorias y un constante consumo de tabaco a lo largo de toda... Y sí, amigo, el tabaco es eso lo que tiene. Yo tengo conocidos que fuman mucho y me ofrecen y todo, y no, pero no. Mis abuelos fallecieron a causa del tabaco. Y es jodido, jodido. Porque al final les cuesta respirar y la pasan muy mal. No me gustaría terminar así, pero bueno, es su vida, es su decisión. su vida, pues provocó que Angelines Fernández a los 69 años se fuera a la vecindad celestial. No, amigo, 69 años, re joven era. Como curiosidad alrededor de esta muerte, dicho por el mismo Chespirito, fue a raíz de que Angelines Fernández fallecería, cuando él comenzó a darse cuenta que el elenco que había tenido años atrás, pues ya estaba llegando a su fin, por lo que tan solo un año después de la muerte de Angelines Fernández, en el año de 1995, el programa Chespirito llegaba a su fin. Yolanda Patricia Juárez Cabrera. De seguro con este nombre tan largo, pues no lo ubican, ¿verdad? No. Pero si les pongo esta foto, ¿qué tal? Y es que ella se... No, tampoco creo que es una de las Pattis. Creo que hay 5 Pattis en esas grabaciones de Chespirito del Chavo. Y ella es una. trata de Patty, por lo menos la primera versión del personaje, la cual la conocimos en el año de 1972, en donde, bueno, su participación pues fue muy breve, pero acá entre nos, pues el nombre del personaje de Patty pues es gracias a ella, ya que pues ella se llama Patricia. Y es que ¿qué ocurriría lo mismo con otros personajes? Pues el personaje llevaba el nombre del actor que lo interpretaba. Ella, además de ser la primera Patty, se desempeñó como directora de telenovelas en Televisa, y por si fuera poco, también fue productora. Y es que incluso llegó a recibir varios premios, pero lamentablemente, pues este es de esos casos en donde la muerte llegó de sorpresa, pues ella fallecería el 13 de marzo de 1997, víctima de un choque séptico. O sea, en pocas palabras, una grave infección que se le fue expandiendo, provocando que la primera Patty se fuera a la vecindad celestial con tan solo 42 años, convirtiéndola en una de los miembros más jóvenes del elenco de Chespirito que fallecería. Horacio Gómez Bolaños. El querido Godínez, por supuesto que no necesita presentación, pero cuando hablamos de los miembros del elenco de Chespirito fallecidos, si hay uno que tomó a todos por sorpresa, ese sin duda fue Godínez. Y es que, como saben, pues él era el hermano menor de Chespirito, y su vida acabaría el 21 de noviembre de 1999, a los 69 años. Todo esto debido a un infarto fulminante. Pero lo triste es que todo esto ocurrió mientras él estaba organizando un homenaje para su hermano Chespirito, el cual, si recuerdan, pues el homenaje llevaba como nombre "No contaban con mi astucia", pero pues como ocurrió esta tragedia, pues el homenaje tuvo que ser pospuesto, y Chespirito quería que fuera cancelado. Al final del día, pues sí se lo acabaron haciendo. Pero eso sí, durante el homenaje, pues podemos ver a un Chespirito muy afectado por el fallecimiento de su hermano. Pero si quieres saber todo acerca de este homenaje, pues ¿qué crees? Tengo este video especialmente para ti, barrilero, así que ve a darle un vistazo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En el año 2014, las televisiones y medios de comunicación de todo el mundo... 2014. Bueno, sí, era 2010, decían que había muerto. 2011, que había muerto. 2012 y así. Y uno ya decía, bueno, otra vez una noticia falsa. Y supongo que ahí cayó la noticia y fue la verdadera. Pues nos sorprenderían con una lamentable noticia, y es que el 28 de noviembre del año 2014, pues Chespirito fallecería a los 85 años dentro de su casa en Cancún. Esto debido a insuficiencia cardíaca, lo cual, bueno, fue derivado a raíz de complicaciones del Parkinson, problemas respiratorios crónicos y enfisema pulmonar. Jorge Gutiérrez Zamora. Y pues bueno, como se podrán dar cuenta, por esos años la muerte rondaba muy de cerca a los que trabajaron dentro del Chavo del Ocho. Y es que el 1 de abril del año 2015, a los 84 años de edad, por causas naturales, abandonaba ese plano terrestre Jorge Gutiérrez Zamora, quien fue la voz introductora en el Chavo del Ocho y en el Chapulín Colorado, además de ser el... Con razón, amigo, no sabía quién era. ¿Y a quién personaje es este? Y claro, si es la voz que iniciaba los capítulos. En los shows en vivo del elenco. Y después de la salida de Carlos Villagrán del elenco de Chespirito, pues ellos dos comenzaron a hacer equipo, por lo que Jorge Gutiérrez Zamora ahora era el narrador en las presentaciones en vivo de Carlos Villagrán. Germán Robles. Casi el año de que Chespirito falleciera, el 21 de noviembre del año 2015, pues la vecindad tendría que despedir a otro personaje, el cual, bueno, únicamente tuvo una aparición en la historia del Chavo del Ocho, pero lo no, ese capítulo no lo vi. hizo también que quedó marcado en la memoria de todos los fanáticos. Pero bueno, vámonos con calma. A los 86 años fallecería Germán Robles, quien dio vida a Don Román, el primo de Don Ramón.
el cual, pues si recuerdan, llegó a reemplazar a Ramón Valdés dentro del capítulo de 1975, conocido como La Caja de Madera. Todo esto ocurriendo debido a que Ramón Valdés pues se encontraba enfermo, y la producción de los programas del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado pues no podía detenerse, por lo que con algunas pequeñas modificaciones al guión, pues Chespirito introdujo al personaje de Don Román. María Luisa Alcalá. María Luisa Alcalá es de esos casos específicos que algunas semanas estuvieron dentro del Chavo del Ocho y después simplemente desaparecerían. Pero eso sí, tendría uno de los personajes más queridos y a la vez de los más olvidados. Y es que María Luisa Alcalá llegaría al elenco de Chespirito en 1974 para así reemplazar a la Chilindrina, la cual pues resulta que se había ausentado por ese año debido a que se había ido con la competencia de la televisora. En la competencia, pues ella tenía su propio programa, por lo que Chespirito le daría el personaje femenino protagónico a María Luisa Alcalá. No, amigo, qué rara se ve la Chilindrina ahí. What the fuck? Nunca vi ese episodio. Miren lo raro que se ve la Chilindrina. ¿Qué le pasó, amigo? Mínimo le hubieran puesto unos lentes, aunque sea, o le hubieran hecho otras colitas. Bueno, capaz que Chespirito dijo, no quiero que el personaje se parezca. Vieron que hubo como una pelea, pero por años, en cuestión de si los personajes le pertenecían a los actores o realmente le era de Chespirito. Y bueno, en una entrevista yo veo que Don Ramón dice, o Kiko, no sé, uno de esos, dice, no, todos los personajes fueron creados por Chespirito, le pertenecen. Pero, o sea, hicieron denuncias y por derechos de autor y todo eso. Así que no me sorprende de que ahora la Chilindrina se vea tan diferente. Bueno, esto por lo menos en un par de ocasiones, ya que al poco tiempo María Antonieta de las Nieves se daría cuenta, pues de que prácticamente le estaban reemplazando, por lo que cuando vio la oportunidad, pues se regresó al elenco del Chavo del Ocho, marcando así el fin de apariciones de Malicha. Pero el final de María Luisa Alcalá llegaría el 21 de febrero del año 2016, cuando ella tenía 72 años, falleciendo muy curiosamente el mismo día en que Chespirito hubiera cumplido años. ¿Y de qué falleció? Pues por ahí se dice que fallecería de un infarto agudo, el cual la sorprendería a ella y a su familia mientras la actriz se encontraba descansando. Rubén Aguirre. Malicha tuvo su primera aparición dentro de la clase del profesor Girafales. No, amigo, el profesor Girafales no. Vieron que en la serie, bueno, él va a visitar a Doña Florinda y lo que pasa es que Doña Florinda en realidad no es la oficial, digamos. Doña Florinda era la amante, me parece, porque yo vi en una foto que el profesor Girafales tiene el anillo de compromiso cuando va a visitar a Doña Florinda. Qué raro que Doña Florinda nunca se cuestionó por qué tenía ese anillo. Únicamente a los pocos meses fallecería Rubén Aguirre, el querido profesor Girafales. Y es que el 17 de junio del 2016, a los 82 años, pues falleció debido a neumonía dentro de su casa en Puerto Vallarta, lugar en donde pasó sus últimos años, y que en varias entrevistas llegó a mencionar que era el lugar de sus sueños. ¿Vieron que casi todos fallecieron a los 86 años? Ya que podía descansar como en ningún otro lado, además de tener una de las vistas más hermosas de todo el mundo. Y que bueno, como dato curioso, Rubén Aguirre fallecería tan solo 2 días después de haber celebrado su cumpleaños número 82. Y es que el caso de Rubén Aguirre No, era 86, era 82. es uno de esos bastante interesantes, ya que a diferencia de varios miembros del elenco, pues siempre se ha manejado que fue el que tuvo más problemas económicos después de los programas de Chespirito. Y es que con el paso de los años, cuando llega... Es que, amigo, bueno, perdón que lo paro cada 2 segundos, pero es que, claro, era el profesor Girafales, no era... Si se dan cuenta, la Chilindrina, Kiko, el Chavo, incluso Ramón, los personajes tenían como un carisma diferente y una personalidad que si lo sacabas de ahí de la vecindad y ibas a otros programas, a un teatro, te lo llenaban. Pero el profesor Girafales, como por ejemplo también puede ser señor Barriga, no creo que hayan tenido esa magia para llegar a la gente y llenar un teatro o hacer un show. Las enfermedades, pues provocaron que gran parte de las ganancias que obtuvo con los programas de Roberto Gómez Bolaños, pues tuvieran que ser destinadas a tratamientos médicos. Y para acabarla de amolar por allá del año 2007, pues tuvo un accidente automovilístico mientras manejaba junto con su esposa. Y es que por ahí se dice que los frenos del automóvil fallaron, provocando que Rubén Aguirre quedara con graves lesiones. Pero la más afectada sin duda fue su esposa. Y es que ella perdió una pierna, lo que obligó a ambos a comenzar a utilizar silla de ruedas, lo que a su vez provocó que Rubén Aguirre se quedara sin muchas oportunidades de trabajo, por lo que este se convierte en uno de esos casos más lamentables. Olivia Leiva. Qué Seguramente triste. no es precisamente el nombre más recordado cuando pensamos en el Chavo del Ocho. Y es que resulta que ella en 1975, por tan solo 4 episodios, interpretó al personaje de Gloria. Amigo, qué actriz más linda, más hermosa, más... No sé, amigo, yo estaba igual que Don Ramón en ese episodio donde estaba enamorado de ella. Yo era joven cuando la vi y decía, no, miren qué linda que es. Y obviamente la bruja del 71 tenía unos celos
terribles, pero sí, amigo, me parecía muy simpática ella cuando le iba a pedir cosas. De Patty, y nos tuvimos que despedir de ella el 14 de febrero del año 2019 a los 70 años de edad. Pero bueno, el chiste es que esta Gloria pues ya falleció. Y que bueno, después de todo, desde mi punto de vista, también era una de mis glorias favoritas. Gabriel Fernández. El 15 de septiembre del año 2019, María Antonieta de las Nieves pasaría por uno de los peores momentos de su vida. O bueno, según ella, el peor. Y es que su esposo Gabriel Fernández, a los 85 años de edad, pues fallecería, dejándola completamente desconsolada. Y es que ella incluso llegó a mencionar que después de que su esposo falleciera, pues en pocas palabras ya no quería vivir, por lo que ya no aceptaba aparecer en ningún proyecto en el que le invitaran. Ya que pues bueno, ella argumentaba que pues no tenía ningún sentido continuar con su vida si ya no estaba su esposo. Claro, amigo, vos cuando se te da una persona así que ha pasado tanto tiempo con vos y sentís que estás haciendo la cosa, haces las cosas para nadie, porque esa otra persona te admiraba mucho y conocía tus errores y tu defecto y aún así se quedaba ahí y te apoyaba y ahora no está. O sea que se entiende el dolor que causa esa pérdida para ella. Y es que resulta que Gabriel Fernández pues siempre le había acompañado en cualquiera de sus proyectos. Y no solo fue importante en los de María Antonieta de las Nieves, sino también en los de Roberto Gómez Bolaños, ya que él fue presentador del programa de Chespirito a mediados de 1981, así hasta julio de 1994. Y no solo quedó en eso, sino que también tuvo una que otra aparición breve, siendo una de las más recordadas cuando salía como extra en la escuelita, sentándose normalmente atrás de Ñoño o de la Chilindrina. No es ningún secreto que el amor de ellos dos pues era de los más conocidos en el elenco de Chespirito. Y todo era felicidad, por lo menos hasta ese día que ya les conté, en donde una terrible neumonía pues pondría en pausa esta historia de amor. Anabel Gutiérrez toca el turno de hablar de una verdadera leyenda del cine mexicano, aunque bueno, por lo menos en este canal, sin duda todos la recordamos como Doña Esputa Verderona, la inolvidable mamá. Oh, amigo, no, qué complicado me la pusiste. La Chimoltrufia la conozco, he visto algunos episodios, pero hasta ahí nomás. Y es que si recuerdan, a ella la conocimos dentro del programa de Chespirito, pero lamentablemente Anabel nos dejó el 21 de agosto del año 2022, falleciendo por causas naturales a los 89 años en la ciudad de Puebla. Y que como una curiosidad pues bastante curiosa, su nieta es Macarena García, la cual bueno, si no eres nuevo en este canal, es quien dio vida a la versión joven de Graciela en la bioserie de Chespirito sin Ah, amigo, ella es. Bueno, vi algunos episodios de esa serie, no la terminé, pero me pareció muy linda la chica esa. creer queriendo. De alguna forma esta familia sigue apareciendo en cosas relacionadas a Roberto Gómez Bolaños. Mari Carmen Vela, ella falleció hace muy poco, y es que muchos la recordamos por ser la última versión del personaje de Gloria, y aunque posiblemente es la Gloria menos recordada, ella fallecería el 5 de noviembre del año 2025 a los 87 años de edad en la Ciudad de México, marcando así otra terrible pérdida. Carmen Ochoa. Y así es como comenzamos a llegar a las pérdidas más recientes. Pues Carmen Ochoa, quien fue la mano derecha de Roberto Gómez Bolaños, ya que fue asistente de producción del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, pues fallecería el 25 de febrero de este año 2026, dejando un vacío enorme en los fans. Y es que ella fue tan importante que a mediados de 1977 sería ascendida a productora asociada, y más tarde sería la directora de cámaras, y poco a poco creciendo hasta producir el programa Chespirito, desde 1980 hasta 1985, y según siendo comentado por los demás miembros del elenco, era una de las personalidades más queridas dentro de la producción. Ricardo de Pascual. No podemos cerrar esta lista sin mencionar al polifacético Ricardo de Pascual, el cual por cierto es la muerte más reciente y de la cual sale la idea para este video. Y es que lo conocimos en una infinidad de ocasiones dentro del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Pues si recuerdan, él fue el señor Calvillo, también fue el mesero de la fonda de Doña Florinda, el Chorin Chorin Funfly Dormilón y uno de los personajes más recordados, el señor Hurtado. Y es que Ricardo de Pascual falleció recientemente este 21 de abril del año 2026, cuando tenía 85 años. Y bueno, por lo menos lo que se sabe hasta este momento en el que estás viendo el video, pues es que su partida se debió a complicaciones naturales debido a su avanzada edad. Y pues lamentablemente, así es como tenemos que cerrar esta lista, esperando que por lo menos no muy pronto se agreguen más nombres a ella. Pero vamos, déjame saber en los comentarios, ¿qué otra persona nos faltó mencionar en este video? ¿Y cuál fue el fallecimiento que más te sorprendió o que más recuerdas? Pero eso sí, si no te quieres perder absolutamente nada. No, amigo, el que más me sorprendió fue este. Que haya muerto pobre sin nada después de tanto éxito y tener a tanta gente conocida que lo podría haber ayudado, se me hace una falta de respeto para el profesor Girafales. Que toda esa gente, todos esos actores como Doña Florinda, bueno, los que estaban vivos cuando estaba él, no sé si habrán ayudado. Espero que sí. Espero que sí. Por mi propia salud, no voy a buscar si lo ayudaron o no, porque no quiero enojarme.